Estamos arrancando una emisión más de Impacto Económico a través de las señales del Sur y como siempre es un placer poder acompañarle y agradecerle el favor de su compañía. Yo soy Daniel Rosas y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, el precio del gas en Europa alcanza máximos alarmantes. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la situación económica entre Afganistán y Pakistán enfrenta un riesgo crítico tras la escalada del conflicto militar entre ambos países. En nuestro recorrido digital le contamos sobre el Banco de Rusia que impugna la regulación de la Unión Europea que inmoviliza indefinidamente sus activos congelados, así que vamos a comenzar. Llegamos al momento de iniciar con el detalle de la información. Gracias por el favor de su compañía. Mire, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, el precio del gas en Europa alcanza máximos alarmantes y ya está generando preocupación en el continente. Aquí los detalles. El precio de gas en Europa ha sufrido una subida drástica, con el mercado de referencia Title Transfer Facility de Países Bajos, que es el principal punto de comercio virtual de gas natural en Europa, disparándose entre un 20% y un 50% tras la escalada de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este aumento tiene como factor principal el anuncio de Qatar Energy sobre la suspensión de su producción de gas natural de manera preventiva. Esto ocurre tras informes de ataques con drones en infraestructuras clave, como la planta de Ras Laffan. Esta situación pone en jaque 15% de las importaciones de gas natural licuado del Grupo de los 27. Cabe destacar que más del 20% del gas natural licuado mundial pasa por el estrecho de Hormuz, el cual está cerrado de forma preventiva debido a la actividad militar y las advertencias de Irán. Esta nueva escalada genera mayor preocupación en los países europeos en materia energética, ya que de por sí se encontraban en una compleja posición tras el accionar ucraniano de suspender el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, lo que definitivamente ha incidido en las reservas de gas del continente, que se encuentran por debajo del 31%. Viajamos a Estados Unidos y es que suben los precios de la gasolina tras el ataque de Israel y el país norteamericano en Irán. El portal digital La República reseñó que los futuros de gasolina subieron hasta un 9% tras la reducción del tránsito por el estrecho de Hormuz. Según la Asociación Americana del Automóvil, el precio promedio de venta al público en Estados Unidos alcanzó los $3 por galón el domingo, su nivel más alto en 3 meses. Asimismo, los futuros del diésel subieron hasta un 17% y los precios minoristas han superado los $3,75, que es el nivel más alto también en 3 meses. Por el momento, la Casa Blanca y el Departamento de Energía no respondieron a los comentarios pues al respecto de estos aumentos mismos que continuarán de extenderse el conflicto en Oriente Medio. Vamos a aprovechar que ya estamos hablando de estos temas para revisar de una vez los precios del petróleo. El WTI, el West Texas Intermediate, marcó un precio por barril de $71.06, un incremento nuevamente alto de más de $4, 4,4 centavos. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $78.62, subiendo $5.11. Finalmente, el crudo promediado por la OPEP tuvo un crecimiento más moderado al llegar a los $70.07, subió 43 céntimos del billete verde. Le platicamos ahora que el gobierno de Colombia publicó el borrador de un decreto que contempla elevar del 30 al 50% los aranceles a 281 subpartidas de productos procedentes de Ecuador. La propuesta difundida por el Ministerio de Comercio para recibir observaciones hasta el 5 de marzo de 2026 forma parte del procedimiento previo a su eventual entrada en vigor. La medida surge luego de que la administración del presidente Daniel Noboa aplicara un incremento similar a las importaciones colombianas en medio de tensiones por la seguridad fronteriza. Según el proyecto, el objetivo es proteger la economía nacional y restablecer condiciones equitativas en el intercambio
en el intercambio que se tiene pues de manera bilateral. El nuevo esquema ampliaría significativamente el número de productos gravados respecto al arancel actualmente vigente. Pasamos de ahí al vecino país, pues el gobierno de Venezuela exige a Estados Unidos el fin de las sanciones en contra de esta nación y llamó a la reconciliación a través de la diplomacia para dirimir las diferencias. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un llamado al presidente de Estados Unidos al levantamiento de las sanciones impuestas al país. La alta funcionaria reiteró que la diplomacia bolivariana de paz y el diálogo son las vías para dirimir diferencias entre naciones. A su vez, Rodríguez llamó a superar el odio de sectores fascistas que fueron los responsables de pedir sanciones para el sufrimiento de la población. Finalmente instó a una nueva etapa de convivencia democrática para curar las heridas que ha dejado el extremismo en la nación. Vamos a escucharla. Venezuela tiene con qué relacionarse con los países del planeta de manera pacífica, en forma de cooperación, en forma de amistad. Y le hemos dicho al presidente Trump, que nos considera sus amigos, sus socios, le hemos dicho que celebramos y saludamos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela. Deben levantarse las sanciones contra Venezuela. El pueblo de Venezuela, Venezuela lo merece. Ya basta de bloqueo, ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones, que pidió bombardeo, que pidió invasión. Le cuento ahora que el inicio del ciclo de clases en Argentina se vio interrumpido por un paro nacional docente que impidió la apertura de escuelas en más de la mitad de las provincias. La medida, impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, junto a otros gremios, reclama la restitución de la partida nacional y una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo. El conflicto se produce en un contexto de ajuste presupuestario promovido por el gobierno de Javier Milei. Los sindicatos denuncian recortes en fondos educativos y advierten que la llamada libertad educativa abre la puerta a la mercantilización del sistema. Movilizaciones y clases públicas acompañan una protesta que tensiona el vínculo entre el Estado y la comunidad educativa. Llegamos así al momento de hacer una pausa, pero no se vaya al volver. Como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos abordando cómo la situación económica entre Afganistán y Pakistán enfrenta un riesgo crítico tras la escalada del conflicto militar entre ambos países. Ya volvemos. Este año más cercano de los talibanes. La mayoría de los vecinos, como Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán y otros, han confirmado que Afganistán está en paz. Pero no sé por qué Pakistán tiene problemas con nosotros. No sé por qué los árabes de Pakistán interfieren en Afganistán. La situación económica de Afganistán y Pakistán enfrenta un riesgo crítico debido a la escalada militar que, a finales de febrero de 2026, ha sido calificada por analistas como una guerra abierta tras ataques aéreos y enfrentamientos en la frontera. La tensión militar entre Islamabad y Kabul ha alcanzado un punto de aparente no retorno. Aviones de combates de la Fuerza Aérea de Pakistán lanzaron ataques aéreos en contra de la capital afgana, Kabul.
apenas unas horas después de que el gobierno talibán diera por concluida una contraofensiva fronteriza que dejó un saldo de más de 50 soldados pakistaníes muertos. A la tensión fronteriza se suma la denuncia de constantes violaciones a la soberanía nacional de Afganistán por parte del ejército pakistaní, mientras Islamabad justifica sus incursiones aéreas bajo el pretexto de combatir a grupos insurgentes como el TTP. Desde Kabul se denuncia que estos ataques forman parte de una política de agresión que victimiza a la población civil y busca desestabilizar el proceso de reconstrucción del país tras décadas de ocupación extranjera. En general, la moral de los residentes de Kabul se mantiene alta. Afganistán ha pasado por muchos altibajos, así que esto no fue un problema importante para nosotros. Era algo que podíamos manejar. Estábamos en casa cuando oímos una fuerte explosión. Mi familia estaba aterrorizada. Es profundamente perturbador que Afganistán siga sufriendo este tipo de incidentes justo después de periodos de calma. Es totalmente seguro que los afganos no quieren generar inestabilidad en otros países. Sin embargo, si la situación empeora y nos arrebatan la vida y la seguridad, no tendremos más opción que defendernos. La tensión fronteriza entre Afganistán y Pakistán desplomó el comercio bilateral en un 40% en 2025. Aquí los detalles. Según datos del Ministerio de Industria y Comercio de Afganistán, durante el 2025, el comercio bilateral entre ambos países experimentó una caída considerable, con descensos cifrados en cientos de millones de dólares. El ente precisó que las exportaciones afganas a Pakistán retrocedieron a 505 millones de dólares, un descenso frente a los 817 millones de dólares registrados el año anterior. Al mismo tiempo, las importaciones desde Pakistán hacia Afganistán presentaron una disminución importante, con montos que pasaron de 1.644 millones de dólares en 2024 a 1.261 millones de dólares en 2025. De acuerdo con las cifras difundidas, el volumen comercial total entre ambas naciones alcanzó los 1.766 millones de dólares en 2025. Lo que representa una reducción de 695 millones de dólares, alrededor de 600 millones de euros respecto al año previo. La principal causa de este retroceso radica en los constantes cierres fronterizos derivados de la escalada armada entre ambos países. Recordemos que en octubre de 2025 se registró uno de los episodios de mayor tensión, choques de artillería entre el ejército pakistaní y los talibanes afganos por acusaciones cruzadas relacionadas con la presencia de elementos talibanes pakistaníes en la zona limítrofe. Forzaron el cierre por semanas de cruces estratégicos para el intercambio comercial, como Torjan. Estas restricciones en puntos clave dificultaron el flujo habitual de mercancías y tuvieron consecuencias directas sobre las cifras del comercio bilateral. La reducción del intercambio comercial también generó interrogantes sobre el futuro de los empleos vinculados a la frontera y el efecto multiplicador en comunidades cuya subsistencia depende de la estabilidad en el flujo de bienes con Pakistán. Según el balance anual citado por medios afganos, la caída del comercio bilateral durante 2025 representa uno de los descensos más marcados en años recientes y será evaluado de manera integral en los próximos informes sectoriales. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la escalada de violencia entre Afganistán y Pakistán y el impacto que esta tiene en la población civil. Pidió el cese inmediato de las hostilidades y reiteró su llamamiento a las partes para que resuelvan cualquier diferencia por la vía diplomática, declaró un portavoz de la ONU. En los últimos días se han producido enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán en varias zonas fronterizas. Estos enfrentamientos fueron causados por los ataques aéreos de Pakistán en contra de múltiples lugares identificados como campamentos terroristas a lo largo de la frontera, llevados a cabo desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo. Pakistán afirmó que los ataques aéreos causaron la muerte de más de 80 terroristas, mientras que Afganistán informó que los ataques causaron 18 víctimas, entre ellas mujeres y niños.
Puedo decirles que el secretario general está profundamente preocupado por la escalada de violencia entre Afganistán y Pakistán y el impacto que esta tiene en la población civil. Exige el cese inmediato de las hostilidades y reitera un llamamiento a las partes para que resuelvan cualquier diferencia por la vía diplomática. En cuanto a la situación en Afganistán, nuestros colegas humanitarios expresan su preocupación por el impacto de los ataques, incluido un incidente reportado en un centro de tránsito y recepción en el cruce fronterizo de Torkham, en la zona oriental de Afganistán. Seguimos instando a todas las partes en el conflicto a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, en particular a garantizar la protección de los civiles en todo momento, así como la infraestructura civil. Asimismo, el representante de la ONU informó que ante esta situación seguirán brindando ayuda humanitaria. Nuestros colegas humanitarios señalan que años de conflicto, pobreza y desastres naturales como sequías y terremotos han dejado a casi la mitad de la población necesitada de ayuda humanitaria. Esta cifra solo aumentará si los combates continúan o se intensifican. Nosotros, junto con nuestros socios humanitarios, estamos monitoreando la situación de cerca y seguiremos brindando apoyo, siempre que sea posible. Nuestros colegas humanitarios también necesitan más financiación para sus operaciones. Solo han recibido el 11% de los 1.700 millones de dólares estadounidenses necesarios para las necesidades y respuesta humanitaria de este año. Hacemos una segunda pausa, pero a la vuelta en nuestro recorrido digital le contaremos sobre el Banco de Rusia que impugna la regulación de la Unión Europea que ha inmovilizado indefinidamente esos activos que se encuentran, como usted sabe, congelados. Volvemos con esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotras, con nosotros. Vamos a realizar nuestro recorrido digital y arrancamos esta sección con Europa Press, portal que nos ofrece el siguiente titular. El Banco de Rusia impugna la regulación de la Unión Europea que inmoviliza indefinidamente sus activos congelados. La demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea fue presentada el pasado 27 de febrero como parte de los esfuerzos de la parte rusa para impugnar las acciones ilegales del bloque contra los activos soberanos del Banco de Rusia. La presidenta del banco de ese país, Elvira Nebulina, indicó que el reglamento del Consejo de la Unión Europea del pasado 12 de diciembre vulnera los derechos fundamentales e inalienables de acceso a la justicia, la inviolabilidad de la propiedad y el principio de inmunidad soberana de los estados y sus bancos centrales. El ente afirmó que los planes de la Comisión Europea para el uso directo o indirecto de sus activos son ilegales y están preparados para tomar acciones legales de presentarse cualquier medida. Pasamos a CGTN en español con la siguiente información. China implementa nuevas medidas para impulsar el consumo de servicios. Aunado a los programas de recambio de bienes de consumo, las autoridades publicaron a finales de enero un plan de trabajo encaminado a acelerar el desarrollo de nuevos motores de crecimiento en el consumo de servicios. Este irá dirigido a sectores clave, como los servicios de transporte, los domésticos, los de audiovisuales en línea, los de estancias turísticas, el mercado de accesorios automotrices y el consumo interno. Funcionarios expertos afirmaron que el consumo de servicios brinda una vía hacia este reequilibrio económico que también se alinea con las prioridades sociales más amplias y resaltaron que este actuar del Estado indica el cambio estructural en la demanda interna cuando el gasto en servicios se convierte cada vez más en un motor clave de crecimiento económico nacional. Y finalizamos nuestro recorrido digital con La Jornada para analizar la siguiente información. Aluminio alcanza su nivel más alto en un mes tras ataques de Estados Unidos a Israel e Irán. Estados Unidos e Israel a Irán. El aluminio en referencia, me refiero al CIMAL 3, en la Bolsa de Metales de Londres subió a su nivel más alto en más de un mes, tras los recientes ataques en contra de Irán. Ante este panorama, el banco Goldman Sachs indicó que, dada la posible paralización total en las rutas de exportación y el acceso a las materias primas a través del estrecho de Hormuz, provocaría un aumento progresivo en la cotización del aluminio en los mercados globales, tomando en cuenta que la mayor
parte del aluminio producido en Oriente Medio se exporta a Estados Unidos y Europa, y estimó que un mes de pérdida total de producción en la región reduciría las existencias mundiales de aluminio del primer trimestre de 2026 de 51 a 48 días, es lo que dice la jornada. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que telesurtv.net es nuestro sitio de internet. Hay más información a su disposición y que nos puede seguir en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido. Nos vemos pronto con más. Siga con la señal de Telesur.